Quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿Cuántas de las decisiones que tomaste hoy las elegiste realmente? No las que crees que elegiste, las que realmente elegiste, desde un lugar de claridad, con opciones genuinas sobre la mesa, desde una parte de vos que estaba completamente presente y consciente de lo que estaba haciendo. La mayoría de las personas, cuando se hace esa pregunta con honestidad, llega a una respuesta incómoda, que la mayoría de lo que hizo hoy, la manera en que reaccionó, lo que eligió comer, cómo respondió en esa conversación, qué pensó cuando se despertó, la historia que se contó sobre lo que le está pasando, no fue elegido, fue ejecutado. Hay un programa corriendo en tu mente ahora mismo, un programa que determina cómo procesás la realidad, cómo interpretás lo que ocurre, qué posibilidades percibís y cuáles ni siquiera registrás. Un programa que tiene sus propias reglas, sus propios patrones, sus propios límites sobre lo que es posible para vos. Y la parte más importante de todo esto, la que cambia todo cuando se entiende de verdad, es que vos no lo instalaste. Esto es lo que vamos a trabajar hoy, el código que corre en tu mente sin que lo hayas elegido. ¿De dónde viene? ¿Cómo opera? ¿Por qué es tan difícil de ver? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer con esa información? No como concepto abstracto, como diagnóstico concreto de lo que está ocurriendo en tu sistema operativo ahora mismo. Todo programa tiene un origen, una fuente desde donde fue escrito e instalado. Este tiene 3. Y lo primero que hay que entender sobre estas 3 fuentes es algo que parece obvio pero que raramente se procesa completamente. Ninguna de las 3 te pidió permiso. No hubo un momento donde alguien te presentó el código y te dijo, revísalo, evalúalo, decidí si querés instalarlo o no. El código entró porque esa es la única manera en que puede entrar, en el periodo donde el sistema todavía no tiene la capacidad de evaluarlo. La primera fuente es la familia, y es la más profunda de las 3. Entre los 0 y los 7 años, el sistema nervioso humano opera en un estado que algunos investigadores comparan con la hipnosis, no en el sentido dramático de la palabra, en el sentido técnico. El cerebro en esa etapa produce predominantemente ondas teta, el mismo estado que en los adultos se asocia con la sugestión, con la absorción de información sin filtro crítico. Eso no es una metáfora, es la razón neurológica por la que lo que ocurre en los primeros años deja una marca tan profunda y tan difícil de ver después. El niño no aprende que el conflicto es peligroso porque alguien se lo explica, lo aprende porque observa repetidamente cómo se maneja el conflicto en su entorno y copia esa respuesta como la única disponible. El niño no decide que el dinero es escaso o abundante, que el amor viene con condiciones o sin ellas, que el mundo es un lugar seguro o amenazante. Absorbe la respuesta que el entorno familiar le da a esas preguntas. Y esa respuesta se instala como la verdad sobre cómo funciona la realidad. Hay 4 áreas donde ese código familiar es especialmente visible cuando se mira con honestidad. La relación con el dinero, la manera en que se procesaba la escasez o la abundancia en tu casa. Si el dinero era algo que se ganaba con esfuerzo y siempre faltaba, o algo que fluía, o algo que traía conflicto, ese patrón está probablemente corriendo en tu sistema ahora mismo, no como recuerdo, como protocolo activo, la relación con el conflicto, cómo se resolvían las discusiones en tu familia de origen, con conversación directa o con silencio, con explosión o con evitación. La manera en que manejas el conflicto hoy, en tus vínculos, en tu trabajo, con vos mismo, tiene raíces muy directas en lo que el sistema copió en esos primeros años. La relación con el amor. Si el amor que recibiste era incondicional o llegaba atado a rendimiento, a comportamiento, a expectativas, si estaba presente de manera constante o era impredecible. Ese patrón determina hoy cómo te relacionás con la intimidad, con la vulnerabilidad, con la posibilidad de recibir sin dar algo a cambio, y la relación con la autoridad, la manera en que internalizaste la relación con las figuras de poder, si la autoridad era algo que se obedecía sin cuestionar, algo que se temía, algo que se desafiaba, algo que se negociaba. Eso opera hoy en tu relación con los límites, con las reglas, con los sistemas que te piden que te ajustes a algo externo. Ninguna de esas instalaciones fue una elección. Fue el sistema absorbiendo el entorno disponible con la única operación que tenía disponible en ese momento: copiar. La segunda fuente es el entorno más amplio y opera de manera más difusa pero igualmente poderosa. La escuela fue el segundo sistema de instalación masivo y ya hablamos en otro video de lo que la escuela realmente instala.
la respuesta correcta como único objetivo válido, el tiempo como recurso que pertenece a una estructura externa, la quietud como virtud, la identidad como algo que el sistema evalúa y certifica. Pero más allá de la escuela formal, el entorno social fue depositando capas adicionales de código de manera constante y casi imperceptible. La cultura donde creciste tiene definiciones muy específicas sobre qué significa el éxito, sobre qué tipo de vida merece admiración y cuál merece compasión, sobre los roles que le corresponden a una persona de tu género, tu clase social, tu origen, sobre qué emociones son aceptables expresar y cuáles se reprimen. Los medios de comunicación que consumiste fueron programando el simulador interno con imágenes sobre cómo es el mundo, quiénes tienen poder, qué es deseable, qué es peligroso, qué es normal. El grupo de pertenencia, los amigos, el barrio, la comunidad, instaló sus propios protocolos sobre cómo se habla, cómo se piensa, qué se puede desear y qué queda fuera del territorio permitido. Todo eso no llegó como propuestas que podías evaluar. Llegó como el contexto dentro del cual todo lo demás ocurría. Y el contexto, cuando es lo suficientemente constante y ubicuo, no se percibe como código, se percibe como realidad. Esa es la característica que hace al entorno tan efectivo como instalador. No requiere convencer, solo requiere estar presente de manera suficientemente consistente. La tercera fuente es la experiencia repetida, y especialmente la experiencia intensa. El cerebro tiene un mecanismo de aprendizaje muy eficiente para las situaciones de alto impacto emocional. Cuando algo produce una respuesta emocional intensa, miedo, dolor, vergüenza, pérdida, alegría extrema, el sistema registra esa situación con mayor profundidad que las situaciones neutras y construye un protocolo específico para manejar situaciones similares en el futuro. Eso es adaptativo, es exactamente lo que le permite al organismo no tener que aprender desde cero cada vez que enfrenta algo potencialmente peligroso. El problema es que ese mecanismo no distingue entre amenazas reales y amenazas percibidas. No distingue entre el peligro objetivo de una situación y la intensidad emocional que esa situación produjo en el sistema en un momento específico. Una situación de humillación pública en la infancia puede instalar un protocolo de evitación de la exposición que dura décadas. Una experiencia de abandono puede instalar un protocolo de hipervigilancia en los vínculos que opera en cada relación posterior. Una serie de fracasos repetidos en un área específica puede instalar la certeza de que esa área está cerrada, aunque las circunstancias actuales sean completamente diferentes. Esos circuitos no son recuerdos que podés acceder conscientemente y evaluar. Son protocolos automáticos que se activan ante ciertos estímulos antes de que el sistema consciente tenga tiempo de procesar lo que está ocurriendo. Por eso la comprensión intelectual sola no los cambia. Podés entender perfectamente de dónde viene un patrón, podés rastrearlo hasta su origen con precisión quirúrgica, y el circuito sigue activándose igual, porque el circuito no vive en el nivel donde ocurre la comprensión, vive en un nivel más profundo y más antiguo que el lenguaje y el pensamiento consciente. Ahora viene la parte que lo conecta todo. Esas tres fuentes, la familia, el entorno, la experiencia, no instalaron un código que se activa de vez en cuando en situaciones especiales. Instalaron el sistema operativo base, el que corre de fondo en todo momento, el que determina cómo procesás cada estímulo, cómo interpretás cada situación, qué posibilidades percibís y cuáles filtrás antes de que lleguen a la conciencia. Y tiene una característica que lo hace extraordinariamente difícil de ver. No se anuncia como código externo. No hay una voz que diga, atención, ahora va a activarse el protocolo familiar número 4 sobre el conflicto. No hay una señal que distinga el pensamiento que vos elegiste pensar del pensamiento que el programa produjo automáticamente. La voz que ejecuta el código es tu voz. Los argumentos que produce usan tu vocabulario, tu lógica, tu historia personal. Las emociones que genera se sienten completamente tuyas. Y por eso la mayoría de las personas pasa décadas sin ver el código. No porque sean poco reflexivas o poco inteligentes, sino porque el código está diseñado para ser completamente transparente, para desaparecer detrás de la experiencia que produce. Así es exactamente como tiene que funcionar un sistema operativo eficiente. No deberías tener que pensar en él para que haga su trabajo. Debería ser invisible. El problema es que cuando el sistema operativo tiene información desactualizada, cuando los protocolos que instaló hace 20 o 30 años ya no corresponden al contexto actual,
esa invisibilidad se convierte en el obstáculo principal. No podés actualizar lo que no podés ver. ¿Cómo lo reconoces entonces? Si el código es invisible por diseño, si se siente como vos en lugar de sentirse como un programa externo, ¿dónde lo buscas? En sus manifestaciones, en los lugares concretos de tu vida donde el código deja huellas visibles si sabes qué buscar. La primera manifestación son las decisiones. Hay una diferencia enorme entre una decisión y una ejecución del código, y la diferencia no está en el resultado, está en el proceso. Cuando el código decide, el proceso es veloz, casi instantáneo, y la sensación es de que la respuesta ya estaba ahí antes de que terminaras de formular la pregunta. El análisis que haces después es racionalización. Estás construyendo una justificación para algo que el sistema ya determinó. Cuando elegís genuinamente, hay una pausa real. Hay opciones que se sienten como opciones. Hay incertidumbre sobre qué camino tomar porque los dos o los tres caminos son percibidos como genuinamente disponibles. La gran mayoría de las decisiones cotidianas caen en la primera categoría. No porque seas incapaz de elegir, sino porque el sistema está optimizado para la eficiencia. Tomar una decisión genuina consume mucho más energía que ejecutar un protocolo ya establecido. El código decide qué comes, cómo respondes un mensaje que te generó ansiedad, si aceptás o no una invitación que te incomoda, cómo te hablas a vos mismo cuando cometés un error. Todo eso ocurre en fracción de segundo, antes de que la parte consciente del sistema tenga tiempo de participar. La segunda manifestación son las reacciones. Esto es quizás la manifestación más fácil de reconocer porque la mayoría de las personas tiene experiencia directa con ella, aunque no la haya nombrado así. ¿Alguna vez reaccionaste de una manera, en una conversación, ante una noticia, en un conflicto, y después, horas o días después, pensaste que eso no era lo que querías hacer, que había algo más que querías decir, o que la intensidad de la reacción fue completamente desproporcionada respecto a lo que realmente ocurrió? Eso es el código activándose más rápido que el observador. La reacción no es tuya en el sentido de que la elegiste, es el protocolo que el sistema tiene instalado para ese tipo de estímulo, activándose automáticamente antes de que pudieras intervenir. Y lo más significativo no es la reacción en sí, es la brecha, ese espacio entre lo que ocurrió y lo que respondiste, donde algo que se siente como vos tomó el control antes de que la parte de vos que realmente elige llegara a la escena. Esa brecha existe en todos. La diferencia entre el NPC y el jugador no es que uno no tiene esa brecha, es que el jugador la empieza a notar, y lo que se nota puede trabajarse. Lo que permanece invisible solo se ejecuta. La tercera manifestación es la narrativa. El código no solo determina cómo reaccionás y qué decidís, construye la historia sobre quién sos. Soy alguien que no puede con esto. Soy alguien para quien las relaciones no funcionan. Soy alguien que siempre termina en el mismo lugar. Soy alguien que no merece eso. Soy alguien que no está hecho para eso. Esas historias no son descripciones objetivas de la realidad, son el código construyendo una narrativa coherente con su propio mapa y usando la evidencia disponible para confirmarla. El sistema tiene un sesgo de confirmación muy poderoso. Registra con mucha más intensidad la evidencia que confirma la narrativa existente que la evidencia que la contradice. Una historia de fracasos repetidos en un área específica construye la certeza de que esa área está cerrada, y después el sistema filtra activamente las señales que podrían contradecir esa certeza. Por eso, la misma evidencia objetiva puede producir narrativas completamente diferentes en sistemas distintos. Dos personas en la misma situación pueden construir historias opuestas sobre lo que significa, no porque una sea más objetiva que la otra, sino porque cada sistema filtra la realidad a través del mapa que ya tiene instalado. Tu narrativa sobre quién sos no es la verdad sobre vos, es el mapa que el código construyó a partir de la experiencia acumulada. Y los mapas pueden actualizarse. La cuarta manifestación es la más silenciosa y la más costosa. El código tiene instalado un techo, una definición operativa de hasta dónde podés llegar, no explícita, no declarada, pero absolutamente funcional. Ese techo no se ve directamente, se ve en lo que ocurre cuando empezás a acercarte a él. Cuando el bienestar empieza a superar lo que el sistema tiene registrado como propio, aparece la resistencia. Cuando el éxito empieza a exceder el nivel que el código tiene instalado, aparece el sabotaje. Cuando el vínculo empieza a ser más sano de lo que el sistema tiene mapeado como posible para vos, aparece la fuga o el conflicto que lo devuelve a territorio conocido.
Eso no es mala suerte, no es que no mereces, es el código manteniendo la coherencia con su propio mapa de lo posible. El techo no es real en el sentido de que sea un límite objetivo de tus capacidades. Es real en el sentido de que el sistema lo trata como objetivo, y mientras lo trate como objetivo, va a producir exactamente los resultados que confirman que el techo existe. Todo lo que describimos hasta acá tiene una consecuencia directa que explica por qué es tan difícil salir del código. El código se ejecuta como si fuera vos, no como algo externo que podés ver y evaluar, no como un programa que podés abrir y editar, como tu manera de pensar, como tu personalidad, como tu manera de ser. Y eso produce dos problemas específicos que se retroalimentan. El primero es la confusión de identidad. Cuando alguien señala un patrón tuyo, cuando algo o alguien espeja el código de vuelta, el sistema lo experimenta como un ataque a la identidad, no como información sobre el programa, como amenaza a quién sos. Por eso es tan difícil recibir feedback genuino sobre los propios patrones. Por eso hay tanta resistencia cuando alguien nombra algo que el sistema no quiere ver. No porque el feedback sea incorrecto, muchas veces es completamente correcto, sino porque el sistema no puede distinguir entre el patrón y la persona que lo ejecuta. Si el patrón soy yo, cuestionarlo es cuestionarme a mí. Y el sistema está diseñado para defender la identidad con todos los recursos disponibles. Eso produce algo muy específico en la práctica. Las personas que más claramente ejecutan un patrón destructivo son frecuentemente las últimas en poder verlo, no porque sean menos reflexivas, sino porque el sistema tiene más en juego en no verlo. El segundo problema es la resistencia activa del programa. Cuando haces un movimiento real en dirección opuesta al código, cuando intentás actuar diferente, elegir diferente, responder diferente, el sistema activa su mecanismo de defensa, no de manera obvia, con la herramienta más sofisticada disponible, tu propia inteligencia. Produce el argumento perfecto para la inacción. Usa exactamente la información correcta, tu historia, tus fracasos anteriores, tus limitaciones reales, el contexto específico de la situación, para construir un caso completamente razonable de por qué este no es el momento, por qué todavía no estás listo, por qué ya lo intentaste antes y no funcionó, por qué las condiciones tienen que ser diferentes primero. Ese argumento no suena como sabotaje, suena como prudencia, como la voz de la razón que está de tu lado, que solo quiere protegerte de un nuevo fracaso. Y ahí está la maestría del código. No se presenta como obstáculo, se presenta como consejero. Reconocer esa voz, aprender a distinguir cuándo el argumento viene de la evaluación genuina de la situación y cuándo viene del programa defendiendo su propia continuidad, es uno de los cambios más liberadores que puede ocurrir. Hay una señal que casi nunca falla. Cuando el argumento produce alivio inmediato, cuando escucharlo se siente como soltar un peso porque ya no tenés que moverte, ahí casi siempre está el código defendiéndose. Las evaluaciones genuinas producen claridad, el sabotaje produce alivio. Entonces, llegamos a la pregunta que importa. ¿Qué se hace con todo esto? Lo primero que hay que entender es que el objetivo no es destruir el código, no se puede. Y aunque se pudiera, no sería útil. Parte de ese código tiene información valiosa, experiencia real, aprendizajes que costaron algo, protocolos que en su momento fueron la mejor respuesta disponible. El objetivo es algo diferente y más específico, ver el programa sin ser el programa. Eso es el observador, la parte del sistema que puede mirar el código desde afuera aunque sea por un instante, que puede estar en medio de una reacción automática y registrar, esto es el código, no soy yo eligiendo, que puede tener el pensamiento y simultáneamente notar que está teniendo ese pensamiento. Esa capacidad no se adquiere de golpe, no viene de entender el concepto, viene de la práctica repetida en los momentos pequeños, en las reacciones de bajo riesgo donde el costo de observar en lugar de ejecutar es mínimo. Y con esa práctica sostenida, gradual, imperfecta, con retrocesos, el observador empieza a tener más presencia. El espacio entre el estímulo y la respuesta se amplía, y en ese espacio crece exactamente lo que diferencia al jugador del NPC, la elección. El primer paso práctico es aprender a nombrar el patrón mientras ocurre, no después. Mientras ocurre, no requiere análisis largo, no requiere entender el origen completo del patrón, solo requiere la frase interna. En este momento el código se está activando. Esta reacción no la elegí. Este argumento es el programa defendiéndose. Esa frase no cambia el comportamiento de inmediato, pero crea el instante de distancia entre el código y vos.
el instante donde el observador existe y el programa no tiene el control total. Y ese instante, pequeño, momentáneo, imperfecto, es el inicio de todo lo que viene después. El segundo paso, y el más importante, es el acto que contradice el código, no el acto perfecto, no el acto definitivo que lo cambia todo de golpe. El acto pequeño, concreto, ejecutable hoy, que va en dirección opuesta al protocolo establecido. El límite que el código evitaba poner. La respuesta diferente a la que el programa tenía automática, la decisión que el sistema hubiera tomado de cierta manera y que vos elegís tomar diferente aunque el código produzca toda su resistencia disponible. Ese acto le entrega al sistema algo que ninguna comprensión puede darle. Evidencia de que otra manera de operar es posible, de que del otro lado de la resistencia no pasa lo que el programa predecía que iba a pasar, de que el techo no es tan sólido como parecía. Y esa evidencia, acumulada acto por acto, día por día, con retrocesos y con avances, es lo que el sistema registra, es lo que con el tiempo actualiza el código. No el código que te instalaron sin pedirte permiso, el código que vos elegís. Ese es el trabajo. Y si querés ir más profundo con todo lo que trabajamos hoy, en la descripción están los 2 materiales que sintetizan el universo completo del canal. El manual del jugador, más de 200 páginas decodificando exactamente esto. El sistema operativo mental, las reglas del juego que nadie te dio, el mapa completo de cómo funciona el programa y cómo empezar a verlo desde afuera. Y 30 días para salir del bucle. El protocolo operativo para quien ya entiende el código y necesita la estructura para contradecirlo día por día. 30 días, un acto concreto por día, construido exactamente para el momento donde el observador empieza a tener presencia, pero todavía no tiene suficiente tracción para sostenerse solo. Los enlaces de los 2 están en la descripción con toda la información. Asume la consola.